Colegio Menor. Difiere tus compras a 12 meses sin intereses. Aplican condiciones. ¿Quieres ganar 5% de interés desde el primer dólar? Con ahorro flexible, puedes. Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. En sus marcas, ¡listos, ya! Enciende motores, que ya llegó la feria de beneficios más grande del año. Ya llegaron los Cherry Days, del 26 al 28 de abril. Tu oportunidad de hacer realidad el Cherry de tus sueños con IVA del 12%, matrícula gratis, paga desde junio. Invierte tus utilidades en tu futuro y llévate tu Cherry ya. Cherry Days, del 26 al 28 de abril. No te lo pierdas. Cherry, innovación que no se detiene. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Pamela Aguirre Castro, constitucionalista y académica, y el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Les invitamos para hablar uno de los temas que fuera aprobado mayoritariamente en la consulta popular y el referéndum, y que tiene que ver específicamente con la pregunta 2 del referéndum, si estaban de acuerdo los ecuatorianos, como lo estuvieron, con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia. ¿Cuánto puede contribuir esto a fin de que, doctora Pamela Aguirre, buen día, a fin de que no haya este manoseo de las acciones constitucionales como el habeas corpus, las acciones de protección? ¿Cuánto puede contribuir este establecimiento? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a Paul y a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, creo que la votación, y esta reflexión es necesaria, la votación reflejada del día domingo, lo que demuestra es que el Ecuador tiene una conciencia de que hay un problema estructural en la administración de justicia y específicamente en el sistema de administración de justicia constitucional, a propósito inclusive de purga y plaga, es decir, casos que estaban íntimamente relacionados con el abuso de garantías jurisdiccionales. En esta línea, la propuesta que se ha dado desde algunos sectores de la academia, que fue además recogido por el presidente Noboa en esta reforma de la Constitución, en esta enmienda que se llevó a cabo el día domingo, pues es precisamente buscar a través de una generación de jueces especializados que estas garantías sean conocidas. Si bien esta no es la única solución que tiene que tomarse para evitar que se desnaturalicen las garantías, sí es un camino adecuado. ¿Y por qué? Porque efectivamente pensemos que si no tenemos identificados quiénes son los jueces constitucionales en cada uno de los cantones, posiblemente tendremos sorpresas como las que hemos tenido a lo largo de todos estos 15 años, porque además, fíjense ustedes que no es una cuestión de hace un año, hace 2 años, esto viene ocurriendo sistemáticamente a lo largo de los 15 años de vigencia de esta Constitución. Entonces, lo primero, este efecto sociológico de identificar quiénes son los jueces. Piense usted que cuando se litiga en el ámbito laboral, por ejemplo, yo ya conozco quiénes son los jueces del Cantón Pichincha, del Cantón Quito, perdón, del Cantón Quito, de la provincia de Pichincha, que son los jueces laborales. Es decir, ya tengo identificados, ya sé inclusive, puedo prever cómo van a fallar porque he leído sus decisiones. Pero cuando tengo esta suerte de todos los jueces constitucionales, pues no sabemos a quién le va a caer, no sabemos cuáles son sus decisiones o cuál es su criterio constitucional sobre aspectos relacionados. Y por otro lado, adicionalmente a esto, cuando nosotros tenemos un dolor de estómago, muy pocas veces vamos a un médico general, porque inclusive yendo al médico general, lo que ocurre es que ese médico general nos remite al especialista, al gastroenterólogo. Entonces, en esa línea, la especialización de la justicia constitucional va de la mano con uno de los principios básicos de la economía, que tiene que ver con especializarse,
conocer la materia. Mientras más conozco la materia, mejor puedo llevar a cabo ese rol. Y ojo, esto no quiere decir que los otros jueces nos tengan que conocer de derecho constitucional, porque esta también es la idea perversa que se quiere enviar. No estamos diciendo que los otros jueces no tienen que aplicar la Constitución o no van a conocer sobre derecho constitucional o no van a conocer sobre los precedentes de la Corte Constitucional. Nada de aquello se está alegando. Lo que se está diciendo es que el derecho procesal constitucional es una rama especializada, al igual que el derecho laboral, al igual que el derecho mercantil, con lo cual, pues si hay jueces especializados, esto en gran medida va a ayudar efectivamente a tener esa justicia que acerque precisamente al ciudadano con el ejercicio de sus derechos. Doctora Pamela Aguirre, con esas consideraciones, ¿cómo debiera implementarse esto? Si hay un mandato ya popular, mayoritario, del establecimiento de judicaturas especializadas. Fíjese usted, Miguel, que el momento en el que nosotros aprobamos este cambio de la Constitución, realmente lo que se aprobó no fue la pregunta, sino el anexo. Y en el anexo se establece que hay hasta un año para que se incorporen estas judicaturas constitucionales. También hay que tener presente que se hacen cambios a la ley automáticamente a propósito de la enmienda constitucional. Es decir, hay cambios automáticos que entrarán en vigencia el día en el que se publique los resultados de esta enmienda constitucional. Se le da este año al Consejo de la Judicatura para que haga esta implementación. La primera observación que sí que podríamos hacerla es que, pues, la pregunta pudo y el anexo principalmente pudo estar mejor formulado en el sentido de que al ser un sistema de administración de justicia constitucional, esté encabezado por la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional tenga una injerencia importante en el concurso. Como por ejemplo en la generación de las preguntas, como por ejemplo en la evaluación del caso práctico, que son aspectos fundamentales de la administración de justicia constitucional y que deben ser evaluados precisamente por el Consejo de la Judicatura. Ahora, que no esté la Corte Constitucional ahí directamente aludida, ¿significa que la Corte Constitucional puede lavarse las manos? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque al ser la Corte Constitucional, conforme lo determina el artículo 436, numeral 1, el máximo órgano de administración de justicia constitucional, debe también liderar y también debe cooperar de conformidad con el 226 de la Constitución en precisamente buscar que este concurso sea lo más transparente posible y que a partir de esa transparencia asegurada puedan los mejores profesionales participar en este concurso. Además, tiene que analizarse el nivel de litigiosidad de cada una de las provincias, es decir, y de los cantones. No se puede establecer el mismo número de jueces constitucionales en el cantón Guayaquil que en el cantón Cuenca. ¿Por qué? Por número de población y por litigiosidad. Es decir, hay que hacer ese análisis el momento en el que se determine la implementación de los jueces constitucionales. Y finalmente, creo que lo más importante, inclusive si presupuestariamente este proceso va a ser difícil, habida cuenta de la grave crisis económica a la que nos enfrentamos, pues fíjese usted, Miguel, que hay algo que sí pueden empezar a hacerlo y hacerlo bien, y es escoger los jueces de corte provincial, es decir, los jueces de apelación, las salas especializadas, en las 23 cortes provinciales. ¿Y esto por qué? Porque esos jueces pueden ser el gran filtro para que estos casos de desnaturalización de las garantías no tengamos que esperar llegar a la Corte para que sea la Corte la que lo declare, sino que estas cortes provinciales pueden ser ese canal comunicante para aleccionar inclusive a todos los jueces respecto de cómo deben entenderse y cómo deben aplicarse los precedentes de la Corte Constitucional. Bienvenido al doctor Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor Ocaña, ¿cómo debiera implementarse? Nos ha recordado la doctora Pamela Aguirre el procedimiento que debería, con un mandato popular que debe cumplirse de manera obligatoria. Buen día. Muy buenos días, Pamela, un gusto siempre. Buenos días con todos.
En efecto, existe el dictamen 124-RS/24A emitido por la Corte Constitucional, donde en efecto determina esta enmienda a la que hay que hacer. Debemos recordar a todas las personas que nos siguen, nos escuchan, que la voluntad democrática de la población establecida en esta consulta ha indicado que debe existir esta enmienda. Es decir, no tiene que pasar por la Asamblea Nacional, como he leído y he escuchado en algunos comentarios. Esto ya está y debe implementarse. Ahora, el Consejo de la Judicatura debe hacerlo esto en un año y así consta en el anexo de la consulta popular. Para ello, primero debe establecerse el presupuesto económico para poder llevar a cabo dicho concurso. Pero no solo ello, sino que el Consejo de la Judicatura primero deberá determinar las necesidades que tiene. ¿Por qué? Porque no sabemos si necesitamos 1, 100, 1000, cuántos jueces en materia especializada en el tema constitucional. Entonces deberá identificar cuál es la necesidad que tiene. Por un lado. Por otro lado, después de ello tendrá que realizar el reglamento para que exista este concurso a jueces. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante que ha sido informado por la vocal Solange Goyes, donde dice que del 2020 al 2023 existen 77.502 acciones constitucionales. Obviamente no sabemos por provincia, no he indicado todavía la cantidad por provincia, pero eso es importante porque para ello vamos a tener que identificar y con eso saber cuántos jueces necesitamos por cada provincia, por cada ciudad. Y en efecto también coincido con Pamela en el sentido de que qué importante es también para las cortes provinciales determinar, obviamente en la especialidad de la Constitución o constitucional, determinar todas las acciones que ya se han resuelto y que ya se han emitido para que puedan ellos razonar y emitir su resolución. Adicional a ello, qué importante también es para la sociedad ecuatoriana tener los jueces especializados en materia constitucional para que no exista este abuso que hemos tenido en los últimos años. En ese sentido, ¿cuál debiera ser el camino una vez que se proclamen los resultados, doctor Ocaña, y se comience esta tarea para establecer que llevaría este año 2024? Bueno, el camino que hay que recorrer es primero de identificar cuál es la necesidad para saber cuántos jueces es lo que necesitamos en todo nuestro territorio. A la par de ello o paralelo, determinar también el aspecto económico de lo que debe contar o el presupuesto con el que debe contar para iniciar el proceso. Este proceso requiere el reglamento, primero la emisión del reglamento para el concurso y después llamar ya a este concurso para que las personas que estén interesadas puedan postular y hacer todo el proceso de oposición, mérito, oposición, designación y demás, y que en efecto, algo muy importante que dijo Pamela, es el hecho de que la Corte Constitucional debe ser parte también de todo este proceso de concurso, porque es importante, no solo por las resoluciones que ha emitido la Corte Constitucional, que han sido recibidos de buena manera, porque han sido apegadas de derecho, sino por el conocimiento que tienen en dicha materia, y con ello llevaría a que la calidad de jueces especializados en materia constitucional sea de buena manera o en buena forma, y con ello tener resoluciones acorde a derecho. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo debiera participar la Corte Constitucional a fin de que este trabajo no repercuta finalmente en alguna observación de no implementación de acuerdo al mandato popular? Solo quisiera recordar el corte de los resultados del CNE con 40.841 actas válidas de 41.313 casi concluido. La segunda pregunta del referéndum, que tiene que ver con el establecimiento de judicaturas especializadas, llega a un 59,92% el sí y 40,08% el no. Es decir, hubo un mandato para su implementación. La Corte Constitucional tiene que tomar un rol activo porque efectivamente este es este máximo órgano de administración de justicia y su pregunta es muy válida, Miguel, ¿cómo? Y cómo a través, por ejemplo, de filtrar
los temas, las preguntas que se van a evaluar, a través, por ejemplo, de la propia responsabilidad que deben asumir los jueces de la Corte Constitucional, establecer los casos prácticos para la evaluación del examen oral, e inclusive sería importante que también se pueda analizar hasta los antecedentes de los mismos futuros jueces constitucionales. ¿Y cómo? Bueno, conociendo cuántas demandas se han firmado ante la Corte Constitucional, por ejemplo. Este también sería un tema interesante que tiene que ponerse en la palestra. Mucho se critica de que hay malos jueces, mala administración de justicia. Bueno, pero también hay abogados que se prestan para presentar acciones claramente que desvirtúan la administración de justicia. Y en esa línea precisamente es que se debería analizar también esto. Se debería también, por ejemplo, evaluar en el concurso y tomar también inclusive como un tema de referencia que la Corte Constitucional informe a la ciudadanía, bueno, cuáles son las decisiones a propósito de, inclusive si hay jueces, se me ocurre, jueces laborales que quieren participar en el ámbito de ser jueces constitucionales, pues bueno, qué decisiones ellos han tomado en materia de garantías. Y esto inclusive puede ser que no sea evaluado, no tenga un puntaje específico, pero sí va a servir para la veeduría ciudadana, para la veeduría académica, para la veeduría que hacen los colegios de abogados. Es decir, empoderarnos de estos procesos para que, pues precisamente a propósito de esto, insisto, sean los mejores profesionales quienes vayan a administrar justicia constitucional y que además también se pongan sobre aviso, bueno, cómo se ha litigado, cuáles han sido las decisiones que se han tomado, si es que han sido jueces antes o administradores de justicia, y sobre esa base entonces la Corte pueda poner a disposición del público efectivamente todo un conjunto de información que le permita, insisto, al Consejo de la Judicatura tomar las mejores decisiones, pero también a la ciudadanía hacer esa veeduría ciudadana que es tan importante en un proceso como estos. ¿Y de qué manera debiera actuar la Corte Constitucional en este proceso a fin de que no solo sea la implementación de las judicaturas especializadas como parte del Ejecutivo que ha logrado un triunfo del sí en las urnas? Que la Corte Constitucional, luego de que pues efectivamente ya se determine quiénes son los jueces constitucionales, debe trabajar de la mano con ellos. Y esto también significa entender que la Corte debe resolver aquellos problemas que pues pueden ser aparentemente muy menudos, pero que en la práctica generan grandes confusiones. Uno de aquellos que es muy técnico, pero ¿qué pasa cuando el juez es incompetente y ya ha admitido a trámite y se entera en la audiencia de acción de protección, en la audiencia de habeas corpus o en la audiencia de habeas data o de acceso a la información pública, que es incompetente porque la parte accionada le informa de aquello? Y usted no va a encontrar ninguna decisión jurisprudencial de la Corte que haga referencia expresamente a este problema, ni en la ley. Entonces sí es importante que luego de nombrados la Corte no se desentienda de también informarse con los jueces de instancia cuáles son los problemas procedimentales que existe, habida cuenta de que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la norma procedimental de la Constitución en estas acciones, es bastante laxa y tiene muchísimos vacíos que se han ido llenando con la jurisprudencia, pero que hay otros tantos que siguen latentes y que siguen generando esta desnaturalización de las garantías. ¿Para qué, Miguel? Para que tal vez después de unos 10 años en los que nosotros tengamos asentado el sistema de garantías jurisdiccionales, pueda que regresen nuevamente a todos los jueces. O sea, esto no significa que con los jueces constitucionales nos vamos a quedar de por vida. Inclusive puede ser pensada como una solución transitoria para el desfogue de estas garantías, para encaminar estas garantías, y precisamente a propósito de eso, tal vez, y pensando en voz alta, solo nos quedemos con salas especializadas de la Corte Provincial, pero es importante que exista este trabajo mancomunado. De hecho, esto se ha señalado inclusive por la academia y desde los abogados litigantes, que sí que en algunas ocasiones existen desconexiones entre lo que la Corte decide y lo que en realidad pasa en el proceso, y para eso entonces la comunicación tiene que también ser fluida para que el sistema funcione. Muchas gracias, doctora Pamela Aguirre. Doctor Paulo Caña, ¿cuál debiera ser la dinámica con la Corte Constitucional de tal forma que esto, cuando empiece a funcionar con el establecimiento de las salas
de las judicaturas especializadas a fin de que otros jueces no puedan asumir lo que ya no les corresponde a sabiendas de que hay un mandato popular expresado en las urnas. Bueno, de hecho, lo que la Corte Constitucional ha indicado es que los procesos que están en conocimiento o que vayan a entrar hasta que exista estos jueces especializados, seguirán conociendo los jueces competentes que están hasta el momento. Es decir, una vez que ya después de un año tengamos este concurso y tengamos la designación, allí podrán ejercer su competencia y tomar a cargo ellos. ¿Por qué es importante lo de la Corte Constitucional? Porque, de hecho, ellos, conocedores de la materia, van a poder sugerir y indicar algunos instructivos que son necesarios para el Consejo de la Judicatura pueda llevar a cargo el concurso. Y toda vez que este concurso tiene que ser transparente y claro, es bienvenido todas las sugerencias que pueda dar la Corte Constitucional. Miren lo que ha pasado hoy en la madrugada, Miguel, que existieron allanamientos en contra de los posibles que hayan cometido delito de tráfico de influencias en el concurso anterior que estaba para la Corte Nacional de Justicia. Entonces, esta claridad, esta transparencia la puede solventar tranquilamente la Corte Constitucional a la par o en paralelo, obviamente, con la sociedad civil, con las organizaciones, con los colegios profesionales, para que ésta siempre esté transparente y clara y con ello podamos decidir de mejor manera a las personas o a los jueces que van a tomar los cargos en las judicaturas especializadas constitucionales a las que se hace referencia, Miguel. ¿Y cuál debería ser la tarea en conjunto con la Corte Constitucional, incluso no solo para que se implementen estas judicaturas, sino para que haya un control constitucional de la actuación de los jueces? Mire, qué importante es ello sobre el concurso, toda vez que en cada concurso se deben nombrar a comité de expertos, y estos comités de expertos deben tener la varilla bien alta con el fin de que tengamos los mejores jueces, tal cual como sucedió con la designación de los jueces mismos que hoy están en la Corte Constitucional. La vara fue muy alta y de tal suerte tenemos los mejores jueces en Corte Constitucional. En ese mismo sentido, no solo para los jueces especializados, sino en fin, para todos los jueces, esta vara debe ser muy alta. Y en este caso, la Corte Constitucional podría estar a la par del comité de expertos para formular no solo las preguntas que deberían contestar los postulantes a jueces especializados, sino que también ser observadores y veedores, no solo en el proceso del concurso, sino a posterior. Y con ello, tener este control para que los jueces no puedan tener resoluciones absortas en contra del derecho, Miguel. Bien, muchas gracias a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, y al doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre este mandato popular expresado en las urnas del establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. Estaremos pendientes de su desarrollo. Pamela y Paul, muy amables. Muchas gracias, Miguel. Saludos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos buscando la verdad para hablar del voto en el exterior sobre la consulta popular y referéndum del domingo último. A diferencia de lo que ocurriera en el país, en el exterior ganaron las 11 preguntas con el sí a favor. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del universo naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables.